¿Qué es la Iglesia Católica Maronita? Es una de las 24 comunidades integrantes de la Iglesia Católica. Es una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica antioquena, es decir, que utiliza como lenguaje litúrgico el siríaco occidental y como lengua secundaria utiliza el árabe libanés. Algo curioso de esta corriente es que aceptan la autoridad del Papa de Roma, acción que no se da en las demás iglesias católicas orientales ortodoxas. Bueno, revisemos una breve historia de esta religión. La iglesia maronita toma el nombre del fundador de un movimiento espiritual y monástico que le dio origen. Marón, quien vivió entre el siglo IV y siglo V después de Cristo, era un sacerdote de Antioquía, discípulo del ermitaño Cebinas. En tiempos de Marón, la iglesia estaba dividida por cuestiones teológicas referidas a la naturaleza de Cristo. Unos afirmaban que Jesús era Dios, otros solo reconocían su humanidad, otros veían en él dos voluntades, otros solo una. La división atravesaba las ciudades, las aldeas y las familias. Marón quiso mantenerse al margen de la polémica y se fue a vivir a una montaña de Siria, que comúnmente se cree que es el lugar conocido como Carneo, en la montaña de Olyambos, de los montes de Tauro, en la región al sur de Ciro, entre Alepo y Antioquía. Allí Marón transcurrió su existencia y tras un tiempo de meditación, predicando y atrayendo a un cierto número de personas que deseaban vivir bajo su guía espiritual, formó una comunidad de fieles cristianos en torno suyo que tras su muerte tomaron el nombre de maronitas. Según se dice, Dios le otorgó el don de los milagros. No en vano es proclamado santo, sanando las enfermedades del cuerpo y del espíritu, y sus prodigios llegaron a oídos de gente de lejanos países. Tras un tiempo de meditación, formó una comunidad de jóvenes fieles en torno suyo, quienes siguieron su ejemplo imitando sus virtudes y escuchando sus enseñanzas. Fueron llamados discípulos de Marón y después de su muerte, ocurrida en el año 410, formaron el convento de San Marón, que cobijaba a numerosos monjes que se dedicaron a luchar contra los que ellos consideraban errores doctrinales de su época. Sabiendo un poco de la historia, ahora vamos a ver algunas controversias teológicas. Los maronitas hicieron radicalmente suya la doctrina católica del Concilio de Calcedonia en el año 451, que sostenía que Cristo era a la vez Dios y hombre y que tenía dos voluntades, una humana y una divina. En el año 517, los cristianos monofisitas que no aceptaron el dogma emanado del concilio mataron a 350 miembros de ellos que son conocidos como mártires, discípulos de San Marón. Comenzaron a migrar hacia el monte Líbano, donde fueron bien acogidos por los montañeses, cristianos en su mayoría y que no tuvieron mayores problemas en abrazar la causa maronita. Ahora miremos la organización de la iglesia maronita. El patriarca maronita es la cabeza de dicha iglesia, tiene su residencia en Kerke desde 1790. Esto queda a 25 millas de Beirut. Actualmente esta iglesia tiene unas 10 diócesis en el Líbano con 770 parroquias y otras 7 jurisdicciones más en el Medio Oriente. Esta es la iglesia más numerosa del Líbano, constituyendo así alrededor del 37% de los cristianos y el 17% de la población total del país. Los católicos maronitas que llegaron a América Latina dejaron una huella muy importante porque eran personas con ascendencia libanesa, los cuales influyeron en la cultura y la política americana. Por ejemplo, la cantante colombiana Shakira es seguidora de esta religión, igual que el famoso empresario mexicano Carlos Slim, que desde hace varios años es considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. A pesar de haber nacido en Ciudad de México, Slim desciende de libaneses, por lo cual se convirtió en maronita desde muy niño. Por otro lado, de los 13 millones de cristianos maronitas que hay dispersados en el mundo, se estima que cerca de 9 millones están en América Latina, siendo Brasil el país latino con más fieles, sumando un total de 5,8 millones de personas. Y listo amigos, hasta aquí este breve repaso por esta religión. Nos veremos en una nueva ocasión. Hasta pronto.